descubriremos el rostro de la mujer que suspira intensamente en esa, como llamamos nosotros, cortinilla. Con M de Misterio, José Manuel García Bautista, buenas tardes. Fernando, buenas tardes. Ese tornillo, esa tuerca, ¿qué pasa? ¿Que estaban dentro de una piedra que tenía cuántos años? Pues un mínimo de 100.000 años, máximo de 500.000 años. Una piedra que estaba... Evidentemente eso sirve para ilustrar un poco la historia de los Hoppers. No tiene nada que ver con lo que... Se habla de los Hoppers como si fuera un equipo de la NBA, pero no. ¿Qué son los Hoppers? No son los Hoppers de Boston. Los Hoppers son objetos fuera de tiempo, objetos que son imposibles. ¿Y por qué son objetos fuera de tiempo u objetos imposibles? Sencillo, Fernando. Porque por lo que contienen o por lo que representan, en principio se datan en una época y se descubran en otra muy posterior, con lo cual no concuerda, digamos, la modernidad que representan con lo que en teoría es. Vamos a empezar a ver algunos Hoppers, algunos objetos fuera de tiempo, y vamos a empezar quizás con, yo lo ilustro con que lo que era el sueño del hombre desde siempre ha sido volar. Y precisamente esas imágenes lo que nos muestran son aviones, pequeñas figurillas de aviones encontradas en Bolivia y Perú, en oro, aerodinámicamente perfectos, que representan lo que podrían ser aviones hoy en día y que técnicamente, de hacer una maqueta real, volarían, que es lo bueno. Y está datada en 2500 años antes de Cristo. Lo que tenemos es un pájaro, que también es una maqueta encontrada en una tumba egipcia de Saqqara, y precisamente es otra de esos raros Hoppers, de esos raros maquetas, aviones, que técnicamente podrían volar, se comporta como un aeroplano. El problema que hay es que el vuelo no estaba todavía ni tan siquiera planteado. Lo que tenemos a continuación es precisamente el candelabro de Paracas, un objeto en una planicie que da un acantilado, precisamente en Paracas, y que solo es visto desde el aire. Pero Fernando, ¿quién en aquella época, en el año 5000 o en el año 3500, 5000 antes de Cristo, podía concebir ese candelabro gigantesco para verlo solo exclusivamente desde el aire? Os podemos ir un poco más al norte y nos encontramos con las pistas de Nazca, las famosas pistas que desde el aire simplemente se ven esos dibujos que estamos viendo, dibujos de representaciones. ¿Y no puede ser eso fruto de la casualidad? No, es hecho con el hombre, con un propósito, con unas líneas claramente identificatorias, ángulos de 90 grados que en la naturaleza no se dan. ¿Lo que intentas decirnos es que ya en aquella época había quien volaba? Sí. ¿O simplemente se dibujaba en el suelo para que los dioses desde arriba lo pudieran ver? Posiblemente, pero estos dibujos tienen la particularidad de que están dictados desde el aire, o sea, corrigiendo las trayectorias de esos dibujos precisamente desde el aire. ¿Y cómo volaban? Hay una explicación lógica a todo ello, hay una explicación lógica y racional. Demuestran de todo. Mira, por ejemplo, otra cosa curiosa, los mapas de Piri Reis, del almirante turco. Esto es curioso porque precisamente se encuentran en el Museo de Topkapi en el año 1949 y representan a la Tierra en un mapa que coincidiría geográficamente con lo que representamos hoy, pero en una época anterior, en una época que podríamos calificar como del año 15.000 antes de Cristo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque representa el continente antártico precisamente sin los hielos que la cubren, algo que no ha sido hasta hace bien poco. Este mapa que tenemos en 3 dimensiones se descubre en Rusia, un mapa en 3 dimensiones perfecto de las llanuras de las estepas siberianas. 120 millones de años en teoría su antigüedad. La Tierra tiene una antigüedad de 4.000 millones de años, también hay que recordarlo. ¿O qué me dices de esto otro? De presuntos objetos voladores o artefactos que servían para volar en el antiguo Egipto. No es una teoría nueva. Tenemos, por ejemplo, esquemas de cohetes con sus 3 fases de ignición de Conrad Haas del año 1576 y 1555, y que eran plenamente operativos. De hecho, se conservaban prácticamente como una reliquia. O las figurillas de arcilla
que se guardan en diferentes museos peruanos de dioses voladores, mitología, como este, por ejemplo, que algunos astronautas han querido recrear o han querido ver lo que es un módulo de llegada, por ejemplo, de alunizaje. Quizás es un poco exagerar en esa valoración, pero guarda similitud, como lo guarda, por ejemplo, el famoso astronauta que vemos en pantalla y que parece realmente orbitar en torno a un módulo. ¿Por qué no? Esto lo vimos la semana pasada y es también considerado un OPAR, porque curiosamente figura derecha e izquierda representan igualmente a un astronauta, por supuesto fuera de tiempo. ¿Es posible, no es posible? Yo creo que es cuando menos es curioso. ¿Qué queremos decir con todo esto, Fernando? Pues que realmente quizás nuestra ciencia de hoy en día no puede explicar en determinadas causas o determinados hallazgos que se han encontrado en la antigüedad, que se le data con una cierta años de antigüedad, miles de años de antigüedad, que en teoría esos miles de años de antigüedad no coinciden o no son suficientemente valorados en contraprestación con el nivel cultural o tecnológico que tenía esa cultura. ¿Pero qué dice la ciencia? ¿Qué dice de todo esto? La ciencia dice precisamente que son objetos imposibles. Objetos que técnicamente son reales, pero están fuera de tiempo como tales. Trata de explicar. ¿Eso puede significar que ha existido, mejor dicho, que existió otra humanidad antes que nosotros? Esa es una pregunta muy inteligente, hombre, Fernando. Claro, porque si son objetos imposibles, porque estarían fuera de tiempo, de época. Hay que pensar o que había más desarrollo intelectual del que en principio queremos, y ojo, porque hay muchas teorías, sobre todo en torno al mundo egipcio, que apuntan a que ahí había gente de otros planetas, ¿no? Justamente, sí. Hablaremos algún día de Egipto, que yo sé que es un tema que fascina a muchos de ustedes. Hay una curiosa teoría sobre lo que acabas de comentar. De hecho, hay hallazgos, hay papiros, el papiro Tutmosis III en el que habla de ovnis. La mayoría de las imágenes que hemos visto vienen de Egipto. Sí. Y hay precisamente en Egipto, lo vamos a ver en imágenes. Y las matemáticas, cómo se aplican a las pinturas, a las pirámides, etcétera, etcétera. O cómo se construyeron las pirámides, por ejemplo. Eso. O las matemáticas contenido en el interior de las pirámides. No es sencillo. Sí te digo, por ejemplo, que la ciencia actual no sabe explicar los taladros encontrados precisamente en parte de los monumentos egipcios. Y precisamente aquí tenemos más vídeos, en este caso Egipto, como tú bien comentabas anteriormente, hablando de esas pirámides de Egipto, en los que podemos hallar y podemos encontrar muchos vestigios de eso que hablabas antes. ¿Cómo iluminaban, por ejemplo, los antiguos egipcios el interior de sus monumentos funerarios sin que en